Jóvenes estudiantes, tengan ustedes muy buenos días. Vamos a encargarnos de realizar la clase del día de hoy. Mi nombre es Amado Albuena y vamos a detallar el tema denominado con el nombre de organografía vegetal. El día de hoy vamos a conocer cuáles son las estructuras que constituyen a una planta, por qué es importante hablar de la flor, cuál es la importancia del fruto, cuál es la importancia de la semilla, cuáles son las características e importancia del tallo y la hoja. Sin más preámbulos, vamos a comenzar. Podemos definir a la organografía vegetal como la ciencia que se encarga de estudiar a la disposición de los tejidos y los órganos de la planta. Hay que mencionar que este tema pertenece a la botánica y tiene que ver con el coordinamiento de las funciones de las distintas partes que puede presentar una planta. Se dice que la planta tiene tipos de órganos. Estos órganos pueden ser órganos vegetativos y órganos reproductores. Cuando hablamos de los órganos reproductores, tenemos a la flor y al fruto. En el caso de los órganos vegetativos, venimos a tener al tallo, a la raíz y a la hoja. Y los reproductores a la flor y al fruto. Cabe mencionar que el fruto contiene a la semilla. Las partes de una planta son las siguientes. Tenemos a la hoja, que es la responsable de que ocurra la fotosíntesis. Tenemos a la flor, que es el órgano reproductor característico de la planta. Tenemos al fruto, que es la parte comestible de la planta. Tenemos al tallo, que viene a ser la que le brinda el sostén y el soporte a la planta. Y tenemos a la raíz, que se encarga de la conducción de los nutrientes, agua, oxígeno, entre otros. Y a la semilla, que es el que va a engendrar a un nuevo individuo. En este caso, una nueva plantita. Para nosotros poder entender muy en cuenta acerca de la hoja, entonces tenemos que hablar de la hoja. Decimos nosotros que la hoja cumple diversas características. Se forma a partir de las yemas foliares del tallo. Ella va a presentar abundante parénquima clorofiliana. En la hoja encontramos en la parénquima una gran cantidad de un tejido, específicamente el parénquima clorofiliano. Y se le llama parénquima clorofiliano porque va a estar conteniendo una gran cantidad de cloroplastos. Estos cloroplastos en su interior tienen clorofila, pigmento fotosintético característico que está presente dentro de los organismos vegetales, permitiendo así el proceso de la fotosíntesis. Una de las propiedades que tiene la hoja viene a ser que ella presenta fototropismo positivo. El término tropismo es un tipo de movimiento que caracteriza a los vegetales. El término foto representa a la luz. El término positivo se refiere al movimiento que tiene la hoja en dirección hacia el estímulo. Por eso se le llama fototropismo positivo. Las funciones más importantes que destacan en la hoja pueden ser: 1. Realizar el proceso de la fotosíntesis, que es la principal función de la hoja, que consiste en la creación, en la formación, en la producción de moléculas orgánicas a partir de la utilización de las sustancias o moléculas inorgánicas. En este caso, el agua, el dióxido de carbono y las sales minerales son las moléculas inorgánicas que van a entrar en interacción con la energía lumínica o energía luminosa proveniente de los rayos ultravioleta del sol para poder generar la mayor concentración de moléculas orgánicas, en este caso, la formación de la glucosa. ¿Ok? Otra de ellas viene a ser que la planta toma del medio ambiente dióxido de carbono y elimina el oxígeno. Por eso que el oxígeno es considerado como el desecho metabólico de la planta. Se dice que la respiración es un proceso inverso a la fotosíntesis, mientras que la fotosíntesis tiene como características ser un proceso anabólico y endergónico. La respiración es un proceso catabólico con participación de reacciones químicas exergónicas. La diferencia entre anabolismo y catabolismo es que el anabolismo permite la formación de nuevas sustancias. El catabolismo
genera degradación de estas sustancias. Las reacciones químicas que están presentes dentro de la fotosíntesis vienen a ser los procesos anabólicos y las reacciones químicas que están presentes dentro de los procesos catabólicos vienen a ser las reacciones exergónicas. La diferencia entre reacciones endergónicas y exergónicas viene a ser que las reacciones endergónicas van a utilizar la energía para la producción de nuevas moléculas y las exergónicas son aquellas que van a liberar la energía para así poder catalizar estas moléculas y poder generar otras nuevas. La planta toma del medio ambiente oxígeno en la respiración y elimina el dióxido de carbono. Y en el proceso de la transpiración es el mecanismo en donde la planta pierde agua a través de los estomas, que están ubicados a nivel de la epidermis inferior. Se dice que la transpiración es el proceso mediante el cual se da el mecanismo de la regulación a nivel de la temperatura de los vegetales. Hay que tener en cuenta. Las partes de la hoja pueden ser las siguientes. Tenemos al nervio principal, que es conocido con el nombre de nervadura. Tenemos a la parte trasera de la hoja, ¿ok? Denominada con el nombre de embés. Tenemos al lugar de donde ella va a fijarse al tallo, denominada vaina. Tenemos al peciolo, que viene a ser esta pequeña rama pequeña que va a encargarse de estar conectada hacia la vaina y esta a la planta. Tenemos a toda la planta, que es principalmente el cuerpo de la hoja, denominado limbo. La parte que se puede visualizar se le conoce con el nombre de haz, la parte del dorso, ¿ok? Muy bien. Tenemos ahora a la flor. ¿Por qué es importante la flor? Porque es el órgano reproductor de todas las plantas superiores. Existen dos tipos de flores, las flores completas y las flores incompletas. Tú te preguntarás, ¿cuándo se le dice que son flores completas? Se le dice que son flores completas cuando poseen los 4 verticilios florales o las 4 partes florales, entre ellas sépalo, pétalo, estambre y carpelo. Y cuando hablemos de flores incompletas, estamos hablando de aquellas que no poseen varios tipos de partes florales o que pueden carecer de sépalos, pétalos, estambre y carpelo. Las partes de la flor solamente vienen a ser 2. La primera, que es el verticilio floral, y la otra que se le conoce con el nombre de eje floral. Hablando de las partes características de la flor, sabemos que los dos grupos van a ser el verticilio floral y el eje floral. El eje floral va a tener una pequeña porción en la parte inferior que le va a conocer con el nombre de pedúnculo. Por encima del pedúnculo va a estar el receptáculo. El receptáculo va a contener a una gran cantidad de sépalos. El conjunto de sépalos forma el cáliz. Arriba tenemos la corola. La corola representa el conjunto de pétalos. Por arriba encontramos el estambre. El estambre contiene a las famosas anteras y estas anteras contienen las tecas. Las tecas contienen el saco polínico y el saco polínico es el que se va a encargar de poder brindarte los famosos anterozoides, el núcleo vegetativo, para poder originar los gametos masculinos. El conjunto de estambres forma el androceo. Y en el caso de los pistilos, si se agrupan en su conjunto los pistilos, pueden formar el gineceo. ¿Ok? Se dice que si hablamos del estambre, podemos nosotros tomar la estructura anatómica del estambre y estas bolitas que están aquí, le realizamos un corte transversal y podemos encontrar esta estructura, siendo la parte número 1 el famoso filamento. Arriba del filamento encontramos 2 bolitas. El número 2, esas son tecas, ubicadas en unidad de 2. La parte número 3 representa el tejido conjuntivo o conectivo. Y la parte número 4 representa al famoso saco polínico. Si nosotros tomamos una pequeña saco polínico, vamos a ver que hay diversas células internas. Las de color rosada representan el anterozoides, ¿ya? Que están en la forma de 2. Estos granos de polen que nosotros vamos a encontrar, entonces tienen anterozoide, núcleo vegetativo o también llamado núcleo del tubo polínico, ¿ok? No te vayas a olvidar. En el tubo polínico tenemos partes del tubo polínico. Tenemos el óvulo, también tenemos el ovario,
tenemos el pistilo, tenemos el estilo, tenemos el tubo polínico, tenemos el estigma, que viene a ser la porción superior, el hueco, el orificio, y tenemos el polen. Para poder transportar el polen, en una de las funciones es el mecanismo por donde se puede transportar el polen. ¿Cómo se llama ese mecanismo? Se le conoce con el nombre de polinización. ¿Y qué es la polinización? Se dice que para que se lleve a cabo la fertilización en las plantas, los granos de polen son transportados desde las anteras de los estambres hasta el estigma de los pistilos para que así se lleve a cabo esta polinización. En esta imagen representativa podemos ver cómo los granos de polen de una flor son transportados por agentes polinizadores hasta que puedan llegar al estigma de la otra flor y así pueden realizar el proceso conocido con el nombre de la polinización. Para hablar nosotros del fruto, tenemos que conocer que es el ovario fecundado, el ovario maduro, el ovario desarrollado, que contiene en su estructura interna la semilla o las semillas. Además, se dice que después de efectuada la fecundación, es el ovario el que se va a encargar de agrandar poco a poco, convirtiéndose en el fruto, o también llamado pericarpio. Y el óvulo, o los óvulos, se van a encargar de transformarse en las semillas. Las partes del fruto pueden ser las siguientes. Tenemos la semilla, que contiene el endospermo, al embrión y al tegumento. Y tenemos el pericarpio, que se va a encargar de contener el endocarpio, el pericarpio y el epicarpio. ¿Ok? Muy bien. Cuando nosotros nos encarguemos de hablar de una flor, sabemos que la flor te brinda el ovario y el óvulo. El ovario representaría una parte del fruto y la semilla es la que puede originar a una nueva planta. Pero existen diversos tipos de frutos. Los frutos carnosos, aquellos que tienen una concentración de pulpa, y los frutos secos, aquellos que tienen una poca cantidad de carne en su estructura. La estructura de un fruto presenta las siguientes partes. El epicarpio recibe el nombre también de exocarpio. Es la parte más externa del fruto, que procede de la epidermis del ovario, es decir, de la cáscara. En el mesocarpio decimos que es la porción intermedia, generalmente la parte comestible de la planta. En algunas es delgada, por eso se les denomina frutos secos. En otros es grueso y carnoso, por lo tanto se le conoce con el nombre de frutos carnosos. El endocarpio es la parte interna, está en contacto con la semilla, presenta diversas características, algunas veces es membranosa, otras veces es dura, y cuando hay proceso de lignificación, significa que la lignina es aquella sustancia que se va a encargar de endurecer, hacer que las células se vuelvan resistentes y duras. Por tal motivo, que se le conoce vulgarmente como el hueso del fruto. El hueso del fruto. Los tipos de frutos pueden ser inmensos, pero podemos ver que existen de acuerdo al grosor de sus capas, y estos pueden ser frutos secos, en donde podemos apreciar el endocarpio seco, y los frutos carnosos, en donde encontramos el mesocarpio que se encuentra jugoso o carnoso. Y en el caso de el número de carpelos que lo originan, tenemos a los frutos simples y los frutos compuestos. ¿Por qué se le llama frutos simples? Solamente resultan una flor que tiene un solo carpelo. Y los compuestos, aquellos que provienen de una flor con varios carpelos. ¿Cómo se le llama a los frutos simples? Aquellos que tienen ovario monocarperal, y aquellos que tienen frutos compuestos, ovario multicarperal. En este cuadro representativo, vemos las diferentes formas de cómo podemos encontrar frutos simples y frutos compuestos. Los frutos simples pueden ser secos y carnosos. Ejemplo, las legumbres. Tenemos las habas, las alubias y las judías. En el caso de las silicuas, encontramos a las mostazas. En el caso de la samara, encontramos al arce. En el caso de las aquenias, encontramos a la bellota. En el caso de los compuestos secos, encontramos a la piña. Y en el caso de la carnosos, encontramos a la drupa, como la cereza y la ciruela, el pomo, la pera, la manzana, y la baya, el uva, tomate y el plátano. ¿Ok? Cuando nosotros hablamos de otra clasificación de las frutas, pueden ser simples, agregadas o múltiples. ¿Ok? Ejemplo, la cereza, el arándano y la piña. Muy bien.
La dispersión de los frutos puede ser gracias a los agentes polinizadores, a las aves o a la acción del viento. ¿Ok? Cuando hablemos nosotros de frutos secos, decimos que pueden ser indehiscentes y dehiscentes. ¿Cuándo se dice que son indehiscentes? Se dice que son indehiscentes cuando el fruto, una vez maduro, no se abre para dejar salir las semillas. Generalmente presentan y poseen una sola semilla. Tenemos el aquenio, la nuez, el cariópside y la sámara. En el caso de los dehiscentes, es cuando el fruto, una vez maduro, se abre para poder así dejar las semillas. En este caso tenemos a las legumbres, tenemos a la silicua, al folículo, a la cápsula y al picidio. En el caso de los frutos carnosos, decimos que ellos presentan un pericarpio que se encuentra desarrollado, que está carnoso y que es suculento. La mayoría de estos frutos son dehiscentes, quiere decir que una vez el fruto esté maduro, se abre para salir o dejar salir las semillas. Ejemplo de frutos carnosos, la drupa. Características más importantes de la drupa. Es un fruto simple, presenta mesocarpio carnoso, su epicarpio es delgado, tiene endocarpio lignificado y es duro, por eso que presentan un hueso que se va a encargar de estar encerrado en una sola semilla. Ejemplo, el durazno, el melocotón, el cocotero. Otras presentan una cubierta pilosa como el mango y otros tienen una delgada membrana papirácea como el aguacate o la palta. La baya es un fruto con epicarpio membranoso, con un mesocarpio y endocarpio carnoso, pero que presenta varias semillas. Ejemplo, el tomate, el plátano, las uvas. ¿Ok? En el caso de los hesperidios es una variedad de baya con el epicarpio delgado. Es rico en esencias. Por ejemplo, el limón, que presenta limoneno. ¿Ok? Una grasa que también actúa como una esencia muy característica. Además de que presenta mesocarpio blanco carnoso, el endocarpio es membranoso. Está dividido en tabiques que protegen a la parte comestible. Ejemplo, la naranja y los limones. En el caso del pomo, es un fruto en cuya formación interviene el receptáculo, que es el que se vuelve carnoso, encerrando las semillas en el endocarpio a modo de láminas cartilaginosas. Ejemplo, la manzana, la pera y el membrillo. En el caso del pepónide o el pepónide, es un fruto compuesto, es carnoso, el epicarpio es duro y el epicardio también suele ser grueso. Ejemplo, el melón, el chiclacayo, la sandía y el zapallo. En el caso de la semilla, decimos que la semilla representa el óvulo fecundado, transformado y maduro. Este resumen de esta semillita va a ser muy importante para ti, tú que eres un alumno de colegio, alumno preuniversitario, alumno que nos visitas. De manera sencillita vamos a encargarnos de desarrollar las partecitas de una semilla. Mira por acá, mi querido campeón. Tenemos aquí el embrión. ¿Y qué es el embrión? El embrión es el que se encarga de formar, originar, dar origen a una nueva plantita. ¿Ok? Además, también tenemos que es el endospermo el que se va a encargar de permitirle la nutrición al embrión. No te vayas a olvidar. Además, sabemos dos partes. Epicótilo, que origina la primera porción de tejido vegetal llamada la plúmula, y el hipocótilo, que va a encargarse de formar a la radícula. Cada uno de ellos respectivamente forma la hojita y el tallo, y en la radícula la raíz. Hablemos de la estructura de la semilla. Se dice que presenta tegumentos, que es la parte que rodea la semilla a la que protege. Está comprendida por la testa y el tegmen, la cual provienen de tegumentos del óvulo. Estos son denominados primina y secundina. El caso del tejido nutricio, el albumen o el endospermo, es una masa blanquecina que contiene una gran cantidad de nutrientes que permiten alimentar al embrión para que así pueda realizar el proceso de la germinación. Y se dice que el embrión tiene dos partes, el eje central y los cotiledones. Se dice que el eje central consta de talluelo, es este el talluelo el que le brinda el origen al tallo, a los lados se insertan los cotiledones,
tenemos a la radícula, que da origen a la raíz de la futura plantita, y tenemos a la plúmula, que consta de 2 pequeñitas hojas y de una yema terminal. Él da lugar a la parte aérea del tallo y a las hojas de la nueva planta. Se dice que los cotiledones son hojas modificadas que almacenan sustancias nutritivas que serán utilizadas por el embrión durante el proceso de la germinación. La germinación de la semilla puede deberse a factores intrínsecos y factores extrínsecos. Los factores intrínsecos son los que condicionan a la semilla. Por ejemplo, la madurez es una de las que se encarga de permitirle el crecimiento constante, la integridad, que no sufra daños, y el poder o la capacidad para que pueda germinar. Y los factores extrínsecos son aquellos que van a estar alrededor de nuestro medio ambiente. Tenemos el aire, que es necesario para que el embrión pueda respirar. Tenemos el agua, que permite que se pueda ablandar el tegumento y facilitar la salida del embrión. Tenemos la temperatura, que hace que las semillas puedan germinar a temperaturas adecuadas. En el caso del tallo, tenemos que ella se define como el eje de la parte generalmente aérea de las cormofitas. Hablar de cormofitas es hablar de aquellas plantas vasculares, y cuando nos referimos a plantas vasculares son todas aquellas que van a tener tejidos conductores, en este caso el xilema y el floema. Además, las cormofitas son aquellas que van a presentar raíz, tallo y hoja. Además, podemos decir que es el órgano que sostiene las hojas, sostiene las flores y sostiene los frutos. Las partes del tallo son nudo, entrenudo y las yemas. Los nudos son ensanchamientos periódicos del tallo. Es el lugar que se va a encargar de marcar el origen de las estructuras foliares. Los entrenudos son los espacios que están comprendidos entre los dos nudos. Y las yemas son aquellas que están formadas por pequeños tallos protegidos por hojas o escamas, a partir de las cuales se forman las hojas y las flores. Seguimos hablando del tallo y sabemos que se originan de la plúmula del embrión. Además, las propiedades que puede presentar el tallo son las siguientes. Posee geotropismo positivo. El término geo representa a la tierra. Tropismo, movimiento, negativo, en contra del estímulo. Si yo te digo que el tallo realiza geotropismo negativo, significa que el tallo va a ir en contra del estímulo de su crecimiento. Es decir, va en contra del estímulo. Geo significa tierra, es por eso que el tallo se encarga de poder ir constantemente, directamente hacia el fondo de la tierra, porque va en dirección hacia la tierra, en dirección hacia el estímulo, en contrario al estímulo. Entonces, a eso se llama geotropismo negativo. Pero también puede haber fototropismo positivo, cuando el tallo recorre el estímulo, busca el estímulo y va hacia la luz solar. Por eso dice fototropismo positivo. ¿Qué más podemos encontrar? Entre las funciones más importantes del tallo decimos que sostiene a las hojas, a las flores y a los frutos. Permite la conducción de la savia inorgánica, denominada la savia bruta, y la savia orgánica, que es la savia elaborada. Permite la fotosíntesis, principalmente en los tallos verdes, de plantas que carecen de hojas como el cactus. ¿Ok? Es posible realizar la fotosíntesis en el tallo, no te vayas a olvidar. Las partes de un tallo pueden ser, tenemos el peciolo, ¿ok? El nudo, la yema axilar, que le permite el surgimiento de una hoja, la rama, en la parte central, la zona entre nudos, y la yema terminal, que le permite el crecimiento en longitud a la plantita. Bien, eso ha sido todo, mis queridos estudiantes. Espero que hayan podido entender este mundo de la botánica, principalmente conocido con el nombre de organografía vegetal, en donde nos hemos encargado de estudiar principalmente a la flor, el fruto, el tallo, la semilla, la hoja y la raíz. Mi querido estudiante, muchísimas gracias por haberme prestado atención. Conmigo será hasta una eventual oportunidad. No te olvides de suscribirte, dejar un botón en la campanita, activar tu campanita por si quieres escuchar más contenido, y nos vemos hasta una eventual oportunidad. Mi nombre es Amador Buena y nos vemos hasta la próxima. Muchísimas gracias.